Las redes te están destruyendo y ni siquiera te estás dando cuenta. No te están matando físicamente, pero cada día están destruyendo un pedacito de tu autoestima. Cada scroll, cada like, cada foto que ves moldea silenciosamente la forma en la que te ves, en la que te tratas. Te comparas, te cuestionas y sin darte cuenta empiezas a sentir que nunca eres suficiente. Dime algo, ¿quién serías si nunca te hubieses comparado con nadie? Si nunca hubieras sentido que debías ir al ritmo de los demás. ¿Quién serías? ¿Quién serías si nunca hubieras creído que había algo en ti que debía ser diferente? Las redes sociales se han convertido en un medio de comparación sí o sí. Y esto es un hábito que tenemos involuntario. Y yo lo he tenido, me incluyo, ya te voy a contar mi historia. Muchas veces sin darnos cuenta. Quizás te ves mirando Instagram y ves a alguien viajando por el mundo y tu mente dice, ¿por qué yo no? O quizás ves a alguien en una relación perfecta y tu mente dice, ¿por qué mi relación no es así? O quizás ves a alguien con el cuerpo ideal y tu mente dice, ¿por qué yo no me veo así? Y es ahí donde la comparación te empieza a destruir de una manera muy silenciosa. Porque no solo te está robando la paz, sino que también te roba el sentido de quién eres. Nos bombardean con imágenes de éxito, con cuerpos perfectos, con una belleza y felicidad que muchas veces no son reales. Y nos programaron para pensar de que si no estamos al mismo nivel, nos estamos fallando, estamos mal, hay algo mal en nosotros. Y es aquí donde se esconde el verdadero problema. Porque en realidad comparar nuestro capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más, de su historia, de su cuerpo, de su transformación, de su vida, no es justo. Esto inevitablemente nos va a llevar a la frustración, sí o sí. No hay manera de escapar de esa frustración. Yo con propiedad puedo decirte todo esto porque me vi en ese lugar. La comparación tóxica me estaba robando mi paz. Realmente cuando me desconecté de las redes sociales fue que pude verlo con más claridad en la trampa en la que estaba cayendo, porque pasaba horas revisando perfiles, viendo cómo otros avanzaban, viendo cómo otros celebraban sus éxitos y sin darme cuenta empecé a dudar de mi propio valor. Mis inseguridades constantemente andaban alimentándose de lo que veía en redes sociales y de alguna u otra manera me latigaba aún más. Y lo peor de todo es que estaba comparándome con cosas que a veces ni son reales. Y yo quiero ser muy honesta porque esto se trata de este nuevo comienzo. Me dolía admitirlo, porque nadie quiere aceptar que le afecta lo que ve en redes sociales. En el fondo lo sabe, pero le cuesta aceptarlo. Pero lo cierto es que yo me estaba mintiendo y que estaba midiendo mi vida con reglas que ni siquiera yo había puesto, con metas que ni siquiera eran mías. Y cuando mides tu valor con una regla que tú no diseñaste, adivina qué va a pasar. Nunca vas a sentir que eres suficiente. Una de las cosas que comprendí en ese proceso es que la comparación tóxica también te aleja de lo que anhelas. Yo como mujer anhelaba profundamente crear un grupo en donde yo me pudiera sentir segura, un grupo que no tuve cuando estaba llevando mi proceso de sanación y de transformación, un grupo que me empoderara, un grupo que me guiara. Y estaba tan envuelta en esta comparación tóxica, en heridas por sanar, que estaba completamente lejos de mi propósito. No me sentía suficiente para dar el paso que necesitaba dar. Y ese paso que necesitaba dar es hoy lo que es Baila y Sana. Y me costaba crearlo, me costaba dar el paso de crear ese espacio de transformación y sanación porque mi cabeza estaba envuelta en comparaciones tóxicas, en hacerme daño a mí misma. Pero cuando comencé mi proceso de sanación emocional, cuando di los primeros pasos a mi propósito, a mi misión, en este caso Baila y Sana, y acompañar, coachar a personas para que cambien su vida, para que, dejen de ser sus propios obstáculos en su vida. En ese momento fue que comencé a construir algo mío,
que iba a mi propio ritmo. Y sí, he estado ausente, me he retirado, he vuelto, pero todo tiene un porqué, y tiene un porqué desde aquí, desde mi interior. Y solamente en esa pausa que tuve de 2 años pude darme cuenta que la comparación tóxica era un ladrón de mi paz. De alguna u otra manera me estaba afectando mi autoestima, y posiblemente te está afectando tu autoestima, posiblemente es un ladrón de paz que está entrando a tu vida y no te das cuenta. Entonces, de alguna u otra manera, quiero invitarte a que tomes los primeros pasos. Antes de ir, te voy a dar ciertos pasos de acción para este asunto de la comparación tóxica. Pero si quieres ir más profundo, he preparado una guía llamada 10 razones por las que sigues infeliz y cómo puedes cambiarlo. Es una herramienta práctica para recuperar el enfoque en tu autoestima y en esas áreas de tu vida que necesitan ajustes y necesitan atención. Esas áreas que posiblemente te tienen hoy en un huequito de infelicidad, así pensando chiquitico y tratándote no de la manera más acertada. Entonces, 10 razones por las que sigues infeliz y cómo cambiarlo. La guía, el checklist, viene con una pequeña masterclass. Busca el link en la descripción para que aproveches y conectes contigo. Cada uno de nosotros tiene un camino único y nadie puede caminarlo por ti. Cuando yo dejé de compararme, descubrí una de las cosas más bonitas, una de las tantas cosas más bonitas que descubrí estando lejos de redes sociales. Descubrí que no importa lo que están haciendo los demás, sino cómo me siento. Descubrí que puedo y merezco ir a mi propio paso y a mi propio ritmo, y que el éxito verdadero no es alcanzar lo que otros tienen, es avanzar en tu propio ritmo y a tu propio camino, descubriendo tus propias experiencias y tus propios aprendizajes. Y aunque sea un paso pequeño, 1 es mejor que 0. No importa que sea lento, lo importante es que sea tuyo y que sea suficiente y que tu camino sea tu camino. No lo compares con el de nadie más, no te hagas eso, por favor. Quiero invitarte a que cada vez que te descubras comparándote con alguien en redes sociales, hagas esto. Número 1, pausa. Tómate una pausa y reconócelo y dilo en voz alta. Aquí estoy, me estoy comparando. Paso 2. Estoy comparando mi capítulo 1 con el capítulo 20 de esta persona. Y ahí te darás cuenta que no es justo lo que estás haciendo. Y 3, recupera el enfoque. Respira. Y vuelve a lo que realmente importa, que es tu propio camino. Repite esto cada vez que sea necesario, cada vez que te veas comparando. Comparte esta lección si fue de valor para ti, porque alguien más puede necesitarla. Y recuerda que cada vez que te comparas, estás cediendo tu paz, tu valor y tu felicidad. Estás compartiendo tu poder a alguien que ni siquiera sabe que lo tiene, mientras ellos siguen con su vida. Entonces, dime, ¿cuánto más vas a seguir postergando tu vida por mirar la de los demás? ¿Cuántas horas en el teléfono haciendo eso, haciéndote daño? No más. Recuerda que tienes el link en la descripción. Hay una herramienta muy bonita para ayudarte a salir de esa cajita que posiblemente te tiene con infelicidad, y quiero que te lleves de aquí que no estás para vivir la historia de alguien más. No estás aquí para correr la misma carrera de los demás. Estás aquí para descubrir tu propia historia, para ir a tu propio ritmo, desde tu verdad, desde tu mundo emocional. Y si este mensaje te movió algo, resonó algo contigo, será que te quedarás para la próxima lección. Esto es una serie de lecciones que estoy compartiendo de cuando estuve un poco lejos o distante de las redes sociales. Por favor, si este mensaje resuena contigo, suscríbete, compártelo. Que nada sirve guardarnos la medicina que nos ayuda un poquito